Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, Voy a tratar de hacer la presentación no tan institucional, sino un poco más académica, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Y precisamente es importante eh, hacerla académica porque cuando nos planteamos como Oficina de Innovación hace 10 meses exactamente, cómo íbamos a repensar todo el sistema de innovación educativa con uso de tecnología para el cuatrienio, es decir, pensando en el nuevo plan de desarrollo y en la realidad de la educación de, como un pilar del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene como brillo eso. Plan Nacional de Desarrollo, era preciso poder ubicarnos de forma clara y contundente en donde estábamos, tanto en el plan de desarrollo, pero sobre todo, qué era lo que deberíamos seguir haciendo. Gracias. ¿Qué era lo que deberíamos seguir haciendo? Entonces, la primera conclusión que, que yo quiero dar el día de hoy es que si algo importante se generó en el plan de desarrollo anterior en materia de innovación educativa, fue el iniciar o el implementar un proyecto que fuera integral, que tuviese en materia de innovación con tecnología no solo la infraestructura, el tema de contenidos y el tema de formación, sino el componente de investigación. Porque precisamente con la investigación es que podemos determinar lo que siempre o permanentemente se nos está preguntando en política pública, y es cuál es el impacto de las inversiones que se están haciendo. Y en materia de tecnología en educación, pues es sabido que efectivamente venimos de una historia que ha ido evolucionando en materia de indicadores, donde el punto de partida ha sido el acceso y la cobertura en materia de tecnología. Es decir, no en vano, la declaración de Lima en el 2011 y por ende los indicadores con que se midió en materia de TIC en educación el gobierno anterior, también del presidente Santos, pues los indicadores eran número de computadores o de terminales por niño, número de niños por terminal y y porcentaje de matrícula conectada. Eran como los principales derroteros y han sido como los principales derroteros de los indicadores y de los planes de desarrollo y del del plan sectorial de educación y del plan decenal de educación, etc. Entonces, en ese sentido, espacios como ese, donde efectivamente se puede tener una conclusión sobre cuál ha sido el impacto, o cuál debería ser, no solo cuál es el impacto, sino cuál debería ser las metodologías o la forma de poder usar toda esta tecnología y sobre todo de poder aprovechar la tecnología. Porque hay varias reflexiones que nosotros en el ministerio nos hacemos frente al tema de tecnología. En primer lugar, y creo que ha sido o fue objeto de investigación en ese programa y en sus proyectos, y es, bueno, yo como en el aula aprovecho y utilizo la internet, utilizo los contenidos digitales, utilizo todo lo que implica la tecnología para efectivamente desarrollar las competencias y las habilidades de los estudiantes. Es decir, cómo efectivamente no simplemente me adapto a la tecnología porque de por sí ya nos tenemos que adaptar porque la tecnología es parte integral de nuestras vidas, sino cómo le saco provecho a esa nueva realidad. Y en segundo lugar, y teniendo en cuenta esa misma realidad, cómo a partir de la tecnología defino o transformo las habilidades de los estudiantes frente a lo que será su vida en un futuro, su vida profesional. Porque cierto es, y eso nadie lo puede negar, y no es necesario ni siquiera hacer una investigación muy profunda, para saber
que nuestros estudiantes cuando terminan su educación media y son bachilleres, académicos o técnicos, y se enfrentan a un mundo laboral o a la misma vida universitaria, al mismo sistema de educación superior, se enfrentan a una realidad donde la tecnología está muy desarrollada, muy avanzada. Y es solo pensar el estudiante que trabaja y estudia y entonces en la mañana trabaja en un banco donde de entrada, desde que empieza a trabajar, lo que tiene enfrente es un computador. Y lo que tiene que saber manejar es un sistema de información, un software. Y lo mismo sucede con el estudiante de Derecho, que no tiene nada que ver con tecnología, entre comillas, pero que cuando empieza a trabajar como dependiente judicial en un juzgado con un abogado, lo que se enfrenta es a un sistema donde están los procesos, donde tiene que ver cómo va el proceso, cuál es la información. Es decir, la tecnología y el uso de esa tecnología ya en la vida laboral realmente esto es muy clara, ¿sí? Por lo tanto, desde la educación básica y media tenemos que tener claro cuáles son esas formas o cuáles son esos mecanismos que en el aula me van a permitir desarrollar estas competencias y las habilidades en los estudiantes. Entonces, retomando, y antes de hacer la presentación institucional, que realmente la traje de soporte como para mostrar cuáles son los elementos que hemos definido a partir de un ejercicio de investigación que no hemos hecho solo desde la Oficina de Innovación, sino que hemos tomado investigaciones que ha hecho la UNESCO, que ha hecho el ICFES, que se ha hecho a programas como Computadores para Educar, por ejemplo, y que nos da luces a partir de la investigación de lo que debe ser el horizonte. Hay muchos mitos en materia del uso de TIC, y el primer mito, hay dos posiciones férreas, los que defendemos que sí le podemos sacar provecho y que efectivamente sí puede haber un impacto positivo en aprendizaje, en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes, y la segunda postura de mucha gente, y es que no sirve para nada y que los países simplemente han gastado los recursos, ¿no? Bueno, y hay posiciones intermedias que son las más importantes, que son las que dicen cómo sí se le puede sacar el provecho y y que no suceda lo que en otros países, que se ha invertido muchísimo, pero el impacto ha sido muy bajo, o ha sido nulo, o ha sido negativo, como el primer estudio del programa One Laptop Per Child en Uruguay. Entonces, a partir de ahí nos ubicamos, ya no como un programa o como un plan para el plan de desarrollo independiente, es decir, no como algo independiente, sino el primer paso que en el ministerio dimos para este plan de desarrollo fue no ser un programa aislado, sino estar incorporado en todas las líneas de desarrollo o en todas las líneas del plan de desarrollo, es decir, y en materia específica del plan de desarrollo para la educación básica, donde los pilares son la jornada única, es decir, las 8 horas de clase, el índice sintético de calidad, el fortalecimiento de la calidad a partir de unos contenidos, de unos derechos básicos de aprendizaje y otras estrategias y otros programas que el ministerio está implementando. A partir de ahí, teniendo en cuenta eso, nos incorporamos en las mismas líneas y dejamos de ser una sola línea que antes en el plan de desarrollo se manejaba como el tema de tecnología en educación, aparte de lo que era calidad en educación. Entonces, ya para ir entrando y como haciendo todas estas reflexiones iniciales, para nosotros en el Ministerio de Educación y para la Oficina de Innovación, este proyecto en especial es muy importante, así que en primer lugar, muchas felicidades por haberlo terminado y por estar ya en esa reunión final de conclusiones de lo que fue el proyecto. Porque se suma a otros proyectos importantes que en el marco del proyecto de generación de capacidades regionales en torno a la innovación y las tecnologías en educación, generó el Ministerio de Educación, y en ese caso en alianza con Colciencias, para fortalecer el componente de investigación. A partir de ahí, y teniendo claro entonces que nuestro objetivo claro como Oficina de Innovación en Educación Básica con tecnología es poder definir o poder orientar el adecuado uso
que efectivamente mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en las áreas básicas de matemáticas, de ciencias, de lenguaje y en las transversales, y en todas las que son transversales, y además en generar habilidades digitales que permitan que los estudiantes puedan tener mejores desempeños, no solo en las pruebas saber, sino en las pruebas internacionales, que además ese ha sido el objetivo principal o la meta trazadora del Plan Nacional de Desarrollo, que está medido en porcentajes de aumento de estudiantes que tienen mejores resultados en pruebas saber, y no solo en cobertura y acceso, lo cual cambia un poco la dinámica del plan de desarrollo porque son realmente indicadores de desempeño y de impacto y que efectivamente los programas que estamos desarrollando orienten hacia eso. A partir de ahí nace lo que es el Plan Nacional de TIC en Educación, que es lo que les voy a comentar grosso modo el día de hoy. Mire, en materia de programas TIC en educación, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo y ahí fue también otro de los puntos de partida. Existen muchísimos programas nacionales en el Ministerio de las TIC, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, es decir, existen varios esfuerzos por parte del gobierno nacional en invertir y contribuir en programas que generen apropiación y uso de tecnología. Entonces les puedo decir que, y ustedes lo saben de pronto, el Ministerio de Educación ha tenido un número importante de programas, la Oficina de Innovación, y desde antes que fuera oficina y era un programa del Ministerio, teníamos muchísimos programas que iban generando pues, los componentes básicos, ¿no? Infraestructura, contenidos, formación docente. Pero además, a nivel regional, existen otros programas TIC que son muy altamente calificados, que tienen muchos componentes, entonces todos de pronto han oído hablar que existe el Plan TESO, que existe Antioquia Digital, que existe el programa TITA en Cali, es decir, muchos programas que no solo tienen, ya no solo la inversión a nivel nacional, no solo la inversión a nivel del Ministerio de Educación, sino inversión regional con recursos de regalías, con recursos propios, del ente territorial para generar programas de tecnología en educación. Es decir, tenemos un ecosistema de innovación con uso de tecnología muy amplio y muy disímil además, ¿sí? Porque no todos los programas tienen los mismos componentes, no todos utilizan los mismos contenidos, no todos tienen el mismo enfoque de aula, unos se enfocan más en el componente tecnológico, en la mesa de ayuda, en tener el tutor permanente que arregle el computador, otro más en lo pedagógico, otros sin muchas herramientas, otros con muchas herramientas, pero en general todos queriendo, yo sé que con una buena intención, con una buena intencionalidad, generar un impacto positivo en la calidad, pero que efectivamente hace difícil que exista un solo programa a nivel nacional, que sea el único programa de tecnología en educación en un país como el nuestro. Pero también quiero resaltar que hay unas investigaciones que yo quiero resaltar hoy, y es, bueno, a pesar de que la mayoría de estos programas no están medidos, no ha sido evaluado su impacto, a pesar de las altas inversiones que han hecho el gobierno a nivel nacional y los gobiernos locales, sí existen algunos derroteros ya en el país que nos permiten tomar decisiones, que nos permiten tomar decisiones frente a lo que queremos hacer en materia de la política TIC. En primer lugar, y lo quiero resaltar, y traje dos de estos programas, sé que ese programa que estamos cerrando el día de hoy va a ser importante porque ya con el grupo de investigación y con Betty estuvimos revisando los resultados y no es diferente a lo que efectivamente las evaluaciones serias que se han hecho nos han dicho, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que ha dicho el ICFES, la evaluación que hizo el ICFES sobre factores asociados a los resultados en pruebas saber, nos encontramos con una realidad que deberíamos deducir y que ya lo decía, ¿me recuerda su nombre? Perdona. ¿Cómo? Elías. Ya lo decía Elías, de pronto no se compadece
la inversión con el resultado, la inversión en materia de equipos y de infraestructura y de conectividad. Porque lo que dice el ICFES en ese estudio de factores asociados es precisamente que sí, que si efectivamente tenemos por lo menos una hora diaria de uso de contenidos digitales que sean pertinentes, o de software o de aplicaciones que sean pertinentes a las áreas, pero que además existe un acompañamiento y es un uso efectivo por parte de los estudiantes, sí va a haber una mejora en los resultados en pruebas saber, pero que la mayoría de estudiantes usan, y lo que dejó ver la muestra de esa evaluación es que se ha usado las TIC para ocio y entretenimiento, así lo define la conclusión del ICFES. Entonces realmente ahí tenemos el postre, pero nos los comemos o no. ¿Sí? Y computadores para educar, efectivamente la evaluación de impacto, hay una evaluación de impacto que acaba de sacar el Centro Nacional de Consultoría y la Universidad de los Andes, encuentra que efectivamente si se combina el proyecto de aula, es decir, un proyecto específico en el aula, que utilice, integre los computadores o las tabletas y la conectividad, y el docente formado en las competencias y vincula a los estudiantes en su proyecto de aula, efectivamente va a haber un impacto positivo en materia de ubicación relativa en resultado en pruebas saber, deserción y otros factores asociados. Entonces, casi que todas las evaluaciones coinciden. A partir de ahí, entonces, los componentes que nos hemos definido, efectivamente, han sido los que deben ser y los que son en todos lados, pero haciendo un especial énfasis, y yo quisiera hacer un especial énfasis en dos componentes. En primer lugar, aunque son 4 componentes, hay uno que no enumero, pero que es casi que trazador para todo lo demás, y es la articulación, y esto suena a discurso rayado porque yo creo que en la mayoría de presentaciones del gobierno, pues hablamos de la articulación, de que tenemos que tener como sistemas una articulación adecuada, pero es cierto, tenemos que tener una articulación. Yo no puedo actuar al margen del Ministerio de las TIC. El programa Computadores para Educar es un programa que ha sido creado y que es dirigido por el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación, y el SENA y Presidencia. Por lo tanto, no podemos perder el horizonte o salirnos de esa realidad, y es que es nuestro programa, por lo tanto tenemos que ir juntos, y no puede ir por un lado y yo no puedo, además de tener ese programa, tener otro. Es decir, ese ejercicio de articulación implica renuncias, implica cambios, y eso es lo que nos va a demostrar realmente que existe una articulación de programas. Entonces, efectivamente, ese es el trabajo que arduamente realizamos, y es poder tener una sola política de implementación de los programas, como lo es Computadores para Educar, a partir de una planeación conjunta de cuáles son las metas y de qué es lo que debe ir en esa tableta, qué es lo que se debe formar a los docentes, no cuál es el programa entonces que vamos a tener en conjunto, y no cuáles son los programas que cada uno va a tener para llegarle en una sobreoferta a los docentes. Entonces, esa planeación nacional que hemos iniciado es muy importante, y esa gran alianza que hemos hecho con el Ministerio de las TIC y con nuestro programa conjunto, que es Computadores para Educar, pues nos permite poder coordinar de manera articulada la implementación de una política o de un programa de TIC en educación. Y a nivel regional sucede lo mismo. Sí, a nivel regional es mucho más difícil, porque tenemos unas herramientas que, en primer lugar, es los planes de apoyo al mejoramiento de las secretarías de educación, donde existe un componente de tecnología. Y en esos planes de apoyo al mejoramiento y en esa planeación, ahora otros planes adicionales, como los planes de jornada única para los colegios que entran en jornada única, un concepto que estamos manejando, que es el colegio 10, porque tiene 10 elementos fundamentales: alimentación, infraestructura física, laboratorios, y hay un componente de tecnología que es uno de esos 10 elementos. Nos lleva entonces a tener que coordinar con las secretarías de educación también cómo debe ser ese componente, cómo potencio el uso de la conectividad, que es tan difícil en determinadas regiones.
Entonces, ese primer elemento trazador de Plan Nacional TIC y además los planes regionales, ya les voy a contar cómo va, pero ese es el primer elemento. El segundo elemento, la infraestructura tecnológica, obviamente tenemos que actuar, si hablamos de tecnología, pues tenemos que seguir adquiriendo tecnología y actualizando la tecnología que tenemos y hacer efectivamente un uso, sacarle buen provecho a esa tecnología y el componente de conectividad que nunca será suficiente. Aquí otra de las conclusiones, una de las conclusiones de la reunión de jefes de responsables de innovación educativa de los países de la OEA que tuvimos en Virtual Educa en México ese año, en Guadalajara, obviamente es que la parte que sigue siendo el gran reto de todos los países, empezando por Estados Unidos también, es el tema de conectividad, porque nunca es suficiente. Entonces ya Estados Unidos puede tener la mayoría de sus escuelas conectadas, pero no es la conectividad que se requiere. Entonces sigue siendo la queja constante también en Estados Unidos, como lo puede ser en el Amazonas colombiano, porque no hay conectividad, y no hay conectividad suficiente porque no hay operadores suficientes, por lo tanto hay que entrar a cambiar el modelo de negocio, y hay que entrar entonces ahí sí, ya como gobierno nos damos cuenta que tenemos que empezar a regular, y yo me atrevo a decir que el gran reto que tenemos en materia de innovación educativa en el componente de conectividad es entrar a regular a los operadores y a los prestadores del servicio. ¿Que les va a gustar? No, obviamente no les va a gustar, pero esa es la responsabilidad que tenemos que tener. ¿Qué ha pasado en México? ¿O cuál es el paso que ha dado México? México, en materia de conectividad, acaba de hacer una reforma constitucional, o hizo una reforma constitucional y ya convirtió la conectividad como un derecho y como un servicio público. Por lo tanto, al igual que la energía eléctrica, que el acueducto y el alcantarillado, la conectividad al Internet entra a ser un servicio público, por lo tanto, entra bajo otro régimen jurídico y tiene otro tipo de reglamentación, existe una obligatoriedad de prestación del servicio, independientemente si son zonas rurales, es decir, tienen que existir de verdad unos precios mucho más asequibles, debe ser un servicio mucho más controlado, de mucha mejor calidad, porque ¿qué sucede también en regiones en Colombia? En la ruralidad, que pueda que haya un operador, pero es el único, por lo tanto el servicio es pésimo, ¿sí? Y no existen medidas tendientes a potencializar ese servicio que se presta. Entonces yo te pongo un cable de internet con 1 mega, pero a mí no me importa si la internet me alcanza para un computador o para 2 o para los 10, o si no, o si efectivamente no puedo hacer nada con ese internet, se gasta todo el dinero, pero no me importa la infraestructura interna de la institución. Entonces, ese tipo de cosas son las que ya estamos entrando a revisar y a establecer como regulación para que, si bien no estamos al nivel de México, de generar reformas constitucionales que nos lleven a poder tener tomar estas decisiones duras, sí hay algunas cosas que podemos hacer en las licitaciones y en los procesos que las secretarías de educación desarrollan para poder tener el operador de internet. Algo importante señalar ahí, que es también el modelo, como los recursos de educación en Colombia en su mayoría están por el Sistema General de Participaciones, los recursos, todo el tema de conectividad, pues lo ejecuta desde el Ministerio, se debe constitucionalmente trasladar a las Secretarías de Educación, y cada Secretaría de Educación tiene su modelo de conectividad, tiene su proceso de licitación o concurso para poder seleccionar cuál va a ser el operador. En muchos casos donde solo hay un operador, pues no hay nada que hacer, es único prestador del servicio. Por lo tanto, es tan diferente en cada región, tanto en la ruralidad como en lo urbano. Entonces, nuestra meta que nos hemos trazado es poder tener una solución de conectividad adecuada y muy enmarcada en todo el sistema, es decir, en todos los componentes de formación de contenidos, por lo menos el 90% de la matrícula del país, y esa es meta de plan de desarrollo para 2018. El año pasado cerramos con el 75% de la matrícula, 70% de la matrícula conectada, 75% en urbana, 25% en rural. Lo que pasa es que el 25% de rural, la ruralidad en su totalidad no representa sino el 20% de la matrícula de todo el país, por lo tanto el urbano es muchísimo más en cuanto a matrícula. No así en sedes educativas, que es inversamente proporcional. Hay más, el 70% son sedes rurales, el 30% son urbanas, pero ese 30% tiene casi el 80% de la matrícula del país. Esa es como la proporción.
En segundo lugar, el tema de contenidos educativos, y ahí sí que hemos hecho o estamos en un proceso que no ha sido fácil, que es difícil y que con los centros de innovación educativa, y yo quiero agradecer que aquí están los directores de los CIER, creo que falta el Basulay. Ah, ok. Sí, pero, y porque ya vi Luis Facundo llegar por ahí. Y acá está Juan Francisco, Javier y Sandra. Entonces, gracias a un ejercicio muy duro que se ha hecho en desarrollo de contenidos digitales, de unidades digitales, alineados a los estándares del ministerio y puedan ser contenidos y material de calidad desde lo digital, hemos hecho hemos pues un grano de arena, hemos dado un valor agregado a esta política de TIC en educación, porque lo cierto es que no teníamos o en las tabletas o en los computadores unidades didácticas digitales que fueran abiertas y gratuitas. Y para ser sinceros, en primer lugar, la capacidad, sacando cuentas, nos costaría $1 billón al año darle a 9 millones de niños colombianos una licencia para acceso a contenidos digitales de una empresa privada, pero además entre las editoriales privadas se matan entre sí. Y lo debo decir porque la convocatoria de unidades didácticas que pretendió hacer Computadores para Educar el año pasado, que al final fue declarado desierto, fue un baile de impedimentos y recusaciones y de descalificaciones entre las mismas plataformas. Y eso efectivamente creo yo que otro análisis que debemos hacer es que existe una sobreoferta de contenidos. El ministerio nunca ha comprado contenidos, para algunos proyectos específicos ha adquirido algunas licencias, pero nunca ha podido hacer un programa masivo por lo costoso, que fuera igual, que fue equitativo para todos. Pero además tampoco, salvo las licencias que se deben adquirir con el sistema operativo de las tabletas y de los computadores, de los portátiles y de los fijos, no había sido posible contar con herramientas o consecuencias didácticas digitales, con actividades integrales que fueran abiertas y gratuitas y que pudiese además utilizarse de forma online o offline y actualizable, es decir, unos modelos mucho más integrales que permitan de verdad llevar la tecnología al aula, porque la tableta puede ser maravillosa, pero si la tengo en una institución que no está conectada, donde el docente además no sepa cómo bajar, porque pueda que esté conectada, pero entonces el docente no sabe qué herramienta usar, o quiere utilizar buenos contenidos y esos contenidos no son gratuitos, entonces tampoco los puedo utilizar y tampoco me sirve tener una cantidad de programas que miren, a veces se podía volver como una colcha de retazos. A nosotros los privados obviamente nos donan cosas, pero nunca es más del 20%, que es el que más de los contenidos que puede tener una plataforma de pago. Entonces, más de 33.000 recursos digitales desarrollados por los centros de innovación educativa a partir de este proyecto eran fundamental. ¿Cuál va a ser el impacto? Esa es la tarea que nos hemos trazado y ese es el cambio de indicadores donde ya precisamente los investigadores como los que están aquí son los que nos tienen que ayudar a cumplir esta tarea. En tercer lugar, debemos seguir con la formación docente, porque van a entrar 40.000 nuevos docentes este año al sistema educativo, empezaron ya a posesionarse. Estos docentes están pulpitos para formarlos, para revisar cuál es su nivel de competencia según los estándares de desarrollo profesional docente, pero además el tema de acompañamiento sigue siendo, y ahí es donde los centros de innovación que fomentó el ministerio en alianza con las universidades y con los entes territoriales, estos 5 centros de innovación cobran un papel importante en su sostenibilidad hacia el futuro, porque es importante que a partir de la experiencia de los centros y planteándonos un nuevo modelo, un nuevo esquema de acompañamiento a las instituciones educativas, es que vamos a poder lograr dinamizar mucho mejor todo eso. Y en último lugar, el observatorio. Algunas universidades me reclamaban que para la conformación del observatorio, no mentira, no fue para el observatorio, sino para la última convocatoria de conciencias, no habíamos tenido en cuenta las otras universidades, sino solo las de la Alianza de los CIER. Precisamente eso por si de pronto, porque creo que alguien no sé si está aquí, pues, de una universidad que tiene proyectos de este tipo y de esta convocatoria, me preguntó por qué no tenía de la última que abrimos, y era porque eran recursos del proyecto que sobraban y específicamente solo podían utilizarse legalmente o contractualmente con estas universidades. Pero en materia del observatorio era importante para nosotros cambiar entonces los indicadores de
acceso y cobertura solo en terminales y equipos, solo conectividad, y empezar a definir otro portafolio de indicadores que ahora rápidamente, porque bueno, no llevo media hora, me quedan 15, se los voy a mostrar rápidamente. Se deben establecer nuevos indicadores que nos permitan medir efectivamente qué va a suceder al futuro con todo este modelo. Y para eso la Universidad del Valle es la universidad que nos está acompañando con la conformación de ese observatorio, y obviamente los procesos de investigación siguen siendo importantes y esperamos poder seguir incentivando y estimulando a partir del próximo año más proyectos de investigación en alianza con Colciencias. Y pues bueno, Colombia Aprende y la Red Maestros, que es la nueva estrategia de fortalecimiento y de posicionamiento del portal con los maestros, es una herramienta importante. Colombia Aprende pues ha sido el portal que durante 11 años ha sido red de conocimiento y nos ha permitido hacer una estrategia masiva de divulgación, no solo de contenidos digitales, sino de diferentes programas y estrategias para la educación, y además generar redes, comunidades de práctica, campus virtual, formación virtual, etcétera. Y lo hemos reformado, lo hemos modificado, y ahora cobra un sentido mucho más fuerte en materia de indicadores, estadísticas que nos permitan medir estos nuevos indicadores que mediremos con el observatorio. Entonces, ya esto lo mencioné, nuestra alianza nacional, nuestros planes regionales. Obviamente, ahora estamos con las regiones en un stand-by porque hay elecciones y obviamente vendrán cambios, y no podemos meter todos los esfuerzos ahora a definir temas que obviamente no se pueden definir a largo plazo porque pues vienen nuevos gobernantes, no podemos tener ni vigencias futuras ni nada, así que aquí no se puede amarrar nada. Para tener los programas, esto toca volver a negociar, a sentarnos y a ver, venga, usted qué pone, yo qué pongo como ministerio, para poder sacar adelante esta política, pero sí tenemos muy claro cuál es el diagnóstico de todas nuestras secretarías, cómo están los programas, qué han hecho y qué no han hecho en materia de tecnología e innovación educativa. En infraestructura tecnológica igualmente nos hemos trazado unas metas, sigue existiendo por parte del Ministerio de las TIC, y además es un compromiso de gobierno con el plan de desarrollo poder seguir creciendo también en el indicador de cobertura, es decir, número de niños por computador. En este tenemos una gran meta de llegar a 2 niños por computador en el 2018, en 2010 eran 21, en 2014 fueron 9, y pues la meta este año son 7, y terminar en 2 en 2018. Lo mismo en conectividad, 90%. Y en materia de contenidos didácticos, contenidos educativos, obviamente para nosotros tenemos unos focos muy importantes. Uno es apoyar toda la política de Siempre Día E, que es la política de calidad a partir del índice sintético de las escuelas, consecuencias didácticas con los contenidos para aprender, con de pronto algunos contenidos, otros contenidos de terceros, de apoyo, todos abiertos y gratuitos, con contenidos en inglés. En nuestra plataforma propia de contenidos desarrollada por los CIER, por los Centros de Innovación, todo el despliegue de Supérate 2.0 como estrategia para poder ir midiendo permanentemente o mensualmente cómo va mejorando el desempeño de los estudiantes y aportarles, proporcionarles herramientas de repaso, proporcionarles contenidos adicionales. Una plataforma también que desarrollamos nosotros, abierta y gratuita, antes era licenciada. Tenemos para 2016 un fuerte programa de digitalizar y de poder innovar todo lo que es el programa Todos Aprender. El programa Todos Aprender, que ha sido el programa bandera de calidad en la educación básica primaria en el Ministerio de Educación, pues sigue teniendo las cartillitas a mano, sigue teniendo los diagnósticos en papel y teniendo que meter un sobre y mandarlo al ministerio, llegar las cajas de papel, y eso obviamente en un mundo tecnológico y digital pues no debería suceder, y entonces estamos en todo el proceso de digitalización, tanto de brindar los protocolos y los materiales para los tutores totalmente digitales, con su tableta o con su equipo, pero también todo el tema del diagnóstico y de las pruebas que se aplican en Todos Aprender. Con los centros de innovación estamos en un proyecto especial en Chocó, que la idea, Chocó va a ser el piloto, pero la idea es que podamos tener los primeros MOOC en educación básica. Con el Plan Nacional de Lectura, el plan es muy claro. También estamos fortaleciendo las bibliotecas. El Plan Nacional de Lectura y Escritura
pues generaba unas colecciones que se entregaban a los colegios. Ahora nos hemos enfocado en algo más allá de simplemente entregar las colecciones y es en alianza con Mincultura, que Mincultura se encarga de fomentar y de abrir bibliotecas en los municipios. El Ministerio de Educación va a hacer lo propio en los colegios. Entonces estamos nuevamente en ese revivir, renacer de las bibliotecas y en esas bibliotecas, pues obviamente tenemos el proyecto Biblioteca 2.0 y es no solo la biblioteca en papel, no solo la colección en papel, sino también la biblioteca digital y toda la infraestructura digital de las bibliotecas. Todos estos proyectos los estamos desarrollando, bueno, en el caso de biblioteca digital y, y del MOOC, para el Plan Chocó con el Centro de Innovación del Centro, aquí con el CIER Centro, aquí en Bogotá. Y finalmente, pues obviamente, conocedores que existe por parte de las regiones sus propios programas y que muchos de estos programas tienen contenidos y desarrollan contenidos y tienen portales. Es importante para nosotros desde la política pública poder contribuir con ellos y ayudarles y articular y poder definir y validar también los contenidos que tienen los otros aliados. En docentes, en formación, pues seguimos, obviamente tenemos ya hemos cambiado un poco, tenemos ahora como 5 niveles de formación, unas formaciones específicas, diplomado para docentes de TIC, diplomado para directivos docentes, otro, el básico en formación en TIC y otros, que son, perdón, para los que tienen ya formación y para los que no tienen, entonces según nivel de competencia también tenemos unas metas de formación. Y aquí está el componente de investigación que ha desarrollado la Oficina de Innovación en el grupo de investigación, donde nos hemos planteado indicadores a corto y mediano plazo, donde la medición efectivamente guarda coherencia con todo el plan, por lo tanto tenemos que empezar a medir a las secretarías de educación, los planes de las secretarías, cómo los incorporan, cuáles son las estrategias tanto de las secretarías como de los establecimientos educativos. Y luego lo más importante y es el uso, cómo es el uso, cuántos docentes hacen uso, cómo es ese uso, en qué áreas, cuál es la frecuencia, qué otras actividades desarrollan, cómo está eso en el plan, en el PEI, cómo se incorpora esto en todo el plan de estudios y en el currículo. Sí, tanto por parte de los docentes como por parte de los estudiantes, con una estrategia de medición tanto digital como offline a partir de servidores en las instituciones educativas y que nos permitan medir qué está pasando con contenidos precargados y de forma offline qué está pasando. Por eso les contaba que el portal Colombia Aprende se renovó y tenemos pues otras medidas y otras herramientas que nos permitirán tener mejores reportes de indicadores. Entonces, para el Ministerio de Educación nos hemos planteado poder tener esta estructura. Nosotros en la Oficina de Innovación, junto con la Dirección de Calidad, trabajamos de la mano para poder tener lineamientos curriculares y todas las orientaciones pedagógicas, operando desde la oficina y en alianza con nuestros centros de innovación para la gestión regional y el seguimiento aliados, que este es el esquema que nos hemos planteado a partir de 2016, que ya viene la siguiente fase de los centros de innovación. Y pues nada, aquí ya simplemente para cerrar, invitarlos a conocer también como las herramientas que hemos creado, tanto en contenidos como en plataformas de seguimiento, como en redes, en la estrategia de redes con los docentes, los contenidos para aprender que les mencionaba, curricularizados por áreas, con unidades didácticas, con objetos de aprendizaje, consecuencias didácticas, con actividades multimediales que permiten poner a los niños a trabajar y poder tener retroalimentación de esa actividad y poder tener también videos que les permiten a los docentes tener más herramientas para su clase, los objetivos claros, actividades, tareas, bueno. Y en Supérate también tener estadísticas permanentes de cómo está siendo el desempeño de los estudiantes. Y en la red maestros también poder tener retroalimentación en general a partir de las comunidades de prácticas, del campus, de los contenidos, de la agenda, de los sitios, todo esto e interacción con el ministerio.
Doble Vía, aquí traje un poco el campus virtual de Colombia Aprende, que también es una herramienta importante, la red Maestros, y pues toda una campaña de reconocimiento a los docentes que nos permiten también mantenerlos pegados. A esto le hemos puesto campaña de incentivos, porque hay que incentivar a los docentes de alguna forma, no solo sí la formación, no solo esto es su obligación, usted tiene la obligación de incorporar las TIC, usted tiene que usar la tableta, no, y tampoco tildarlo negativamente porque el docente de pronto no quiere hacerlo, no quiere hacer uso, tiene otra práctica pedagógica. Entonces realmente sí hemos desplegado también, y por eso la red Maestros, una estrategia de reconocimientos y de incentivos en torno al uso de la tecnología para poder lograr el impacto que desde mi oficina y en lo personal quisiéramos o queremos tener en materia de uso de tecnología. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, y pues este era el mensaje que tenía para ustedes, y espero que el día de hoy pues sea muy productivo para todos. Muchas gracias.